Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Rahim Ya Rahman, Allah, Ya Adil Ya Dayyan, Allah, Rahim Ya Rahman, Allah, Ya Adil Ya Dayyan, Allah, Hafiz Ya Sattar, Allah, Ya Wahid Ya Ghaffar, Allah, Hafiz Ya Sattar, Allah, Ya Wahid Ya Ghaffar, Allah, Ya Malik Ya Razzaq, Tu Khaliq Har Khallaq, Ya Malik Ya Razzaq, Tu Khaliq Har Khallaq. 10:01. Muy buenos días. Creo que ahora sí lo logramos. ¡Yay! Muy bien. Vamos a ver si mantenemos esa política. Sí, caray. Iniciar en punto. A veces nos retrasan las circunstancias, los programas, pero bueno, ya estamos. Andrea Moros, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muy contentos de compartir con todos ustedes desde cabina de Planeta 2013. Y hoy vamos a platicarles sobre los nuevos eventos que están ya en curso, En puerta. puesto que estamos siendo parte ya de varias líneas, varias agendas, y pues vámonos a ellos. En lo que no se despeguen ahí de su aparato, ya sea celular, iPad o computadora, porque viene hacia el estudio Norman Bardavid, que es el actual director de la Comisión Nacional de Paz, que están preparando un foro en Guadalajara pues nacional, sobre cultura de paz, que vale la pena compartir, y pues su agenda, que siempre está llena de proyectos y de aspectos interesantes que abonan para cultura de paz. Mandamos saludos a toda la banda de Comnapaz de Guadalajara, al buen Irán Valdés, que está asumiendo una responsabilidad como candidato en el sureste por Nueva Alianza. Y pues nosotros dentro de las organizaciones hemos dicho que si parte de nuestro equipo logra escaños en la Cámara de Diputados, pues ellos mismos son los que van a presentar los proyectos de ley. Claro. Y claro que se separa de la Comnapaz en tanto está en esos menesteres, porque no se vale estar en las dos organizaciones. Una cosa es la política y otra cosa es la acción civil. Claro. Y así lo ha hecho. Bandos, sí, ¿no? En este caso Norman se queda con la presidencia temporalmente. Muy bien. Ojalá que se quede, porque eso significaría que sí logró la candidatura y ganar el escaño. Claro. Que me decía Irán que es un poco complicado porque tiene que ganar los puntos a través del voto, así se hace. Como se debe de hacer. No son de las plurinominales, porque las plurinominales van directas. Sí, claro. Que por nombramiento directo de los presidentes o los comités políticos regionales, pero en este caso pues él tiene que hacer su lucha para buscar representatividad en esa región que es el sureste, que tanta falta nos hace pues empujar todo lo que implique el bienestar y el desarrollo para esas comunidades, que son las que más están rezagadas del tren del bienestar, porque así ha sido históricamente. Es una cuestión de geografía. El sureste está plagado de sierra. Sí. Y la sierra complica el transporte, complica el clima, complica también el carácter. De alguna manera pues es históricamente el origen y cuna de nuestros pueblos originarios, y siempre hay esa cultura de estar en otro carro, pero hoy afortunadamente se está cambiando de percepción para que los pueblos originarios, sus representantes, sean los asociados, los directamente involucrados en dirigir sus proyectos, el participar en las acciones de toma de decisiones, y eso está muy bien. Y digo, además, pues así deberían de ser todos los políticos, ¿no? O sea, verdaderamente elegidos por el, sí, verdaderamente elegidos por el pueblo, porque son los que saben las necesidades. Claro. Son los que escuchan a la gente que está ahí atrás, ¿no? Y en usos y costumbres, pues es obviamente la legítima representatividad del clan. Claro. ¿Para qué traes a alguien externo? De hecho, ni te lo permitirían.
Y ese es un reto que tienen los políticos precisamente para representar a todos y cada uno de estos pueblos que están metidos en un berenjenal entre los intereses de las agendas de los políticos, claro, de los gobiernos, sí, de los empresarios y ahora de la narcopolítica que tanto daño nos hace, que pues ya se metió hasta las barbas. sí. Ya sí. lo estamos viendo desafortunadamente algunas acciones, sobre todo en el centro y norte del país, donde pues ya están en las redes de decisión. Pues es que algo los dejó llegar y a pues ver, es el poder. a ver, quítalos. Claro. Y bueno, ahí están las cosas bastante complicadas para México en términos de organización política, organización de dinero, porque las redes de los negocios ilícitos necesitan a los chavos, a los jóvenes. Claro. Y si los jóvenes no tienen opciones económicas, pues obviamente van a tomar un dinero pues más fácil, ¿no? Y pues sí, ahí están los costos. Y se dan con la cacerola unos con otros. Es muy triste que en el momento de que incendiaron los camiones, que todos supimos de esta agresión en Guadalajara, pues muere un niño. Y pues su mamá todavía está grave en el hospital por quemaduras de segundo y tercer grado, que pues no debía de haber pasado así, porque una cosa es que se den entre ellos y otra cosa ya es involucrar a la sociedad civil. Es ¿no? que ya están tan embelesados con el poder. Sí, qué padre. Sí, que la verdad es que ya no ven más allá de sus narices y se van en contra de quien sea. O sea, ya no les importa. Niños, mujeres, embarazadas, ya van contra todos sin importar, sin tener pues una noción o una... no sé cómo se le puede llamar, como un juicio o un límite de decir, hasta aquí. O sea, es contra él, no es contra todos, ¿no? Así es. Y ya, la verdad es que la cosa es esa, que el poder te embeleza a tal grado que te pierdes. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto para poder contener. Yo sé que es difícil, pero pues esa es su labor, el buscar el bien común. Debería de ser su labor. Yo sé que se requieren pantalones, recursos e inteligencia, pero bueno, la sociedad se está pronunciando, es lo bueno, sí, de un ya basta. Bueno, Norman, te invitamos al foro de una vez, entrale, porque si no nos vamos más para adelante. Llegó ya aquí al estudio Norman Bardavid, bienvenido. Vamos a movernos un poco. Te pasas a la central. Muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Así Buenos los días. amigos sabrán que, como siempre hemos dicho, este sí es en vivo. No como otros que le ensayan, ay, repítele. Ay, aquí todo pasa. Todo pasa y eso le da también un dejo de autenticidad, de legitimidad. Norman Bardavid, bienvenido. Buenos días. Arquitecto, fíjense, de profesión, ¿quién lo iba a decir? No terminé la carrera. Pero de alguna manera... Pero sí cursé 5 semestres en la Universidad de Anáhuac. Bueno, y eso te pone en perspectiva también para el estudio de la estética, de la perspectiva, por supuesto, del manejo de la forma, que en arquitectura pues son los elementos básicos. Y como dijo mi abuelita, pues tú también fuiste a la escuela. Pero además tiene una actividad muy importante como promotor cultural, con un proyecto que se llama Revelación, donde distinguió pues obviamente el talento de la plástica de los jóvenes creativos de Cuba, que sí logró, porque fueron varios años, el distinguir pues de lo mejor que hay ahí, que por cierto muy talentosos. Hemos tenido oportunidad de conocer la obra que Norman ha dirigido, porque es un circuito de arte. Es decir, es conocer al artista, estar con él, conocer cuáles son sus mensajes y luego reunirlos. Y Cuba misma implícitamente es un laboratorio de transformación social. Sí. Entonces tiene mucho sentido que Norman, habiendo escogido que hubiera sido la plástica de Guatemala o de Brasil o de Estados Unidos, del Bronx, ¿no? haya distinguido a Cuba. Claro. Porque tiene mucho sentido. Eso a veces no lo platica mucho, pero sí es un pedacito de Latinoamérica que aún representa la lucha por la libertad, la lucha por la búsqueda, la lucha
que busca un lugar en esta agenda del colonialismo que es apabullante. Llevamos 500 años donde los grandes empresarios hacen las agendas en todos los pisos de la realidad. Para todos. Para todos, hacen agenda política, todos, agenda cultural, ¿no? Porque al final son sus empresas las que tienen 500 años con la maquinita, ¿no? Sí. Money, time, money, y pues ¿cómo los paras? Y fíjate que Cuba, Norman, tu opinión, resulta ser como todavía un espacio, ¿no? Que huele a esperanza, huele a ser algo coherente, ¿no? Cuba es todo un fenómeno. Pues, bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, gracias por la introducción. Sí, efectivamente, Revelación fue la tesis que me lleva a adentrarme al tema de la paz. Sí. De ahí surge el revelacionismo, que es la tesis que estoy escribiendo ahorita, que tiene que ver con el proceso de el nuevo hombre que está emergiendo en el nuevo tiempo, en la nueva era, en cada uno de nosotros. Los retos que conlleva cambiar de siglo, de milenio y de era. Dejar atrás la cosmovisión de sobrevivencia e identidad para entrar a la cosmovisión de unidad, consciente de la unidad en su unicidad y de manera práctica. Desde la unidad emerge la cultura de paz, la cultura de sanación y la cultura de excelencia. Ahí está. Entonces, nuestro reto, el revelacionismo es una tesis que estoy escribiendo, de ahí consolido el pensamiento filosófico, los artistas de Cuba ilustran ese pensamiento, y Cuba, cuando tocas el tema Cuba, pues para mí fue cuna muy fértil. Pues sí. Viniendo de México como artista, artista que tuve éxito desde muy joven, que mis obras las exporté y se vendían en decenas de galerías en diferentes lados del mundo. Al frente de la Galería 1010 haciendo cientos de subastas de arte a beneficio de cientos de organizaciones civiles. Sí, ahí tocas un tema de filantropía, claro. Sí, a partir de ahí empieza mi participación dentro de la filantropía a nivel nacional. Y al llegar a Cuba, en un primer viaje en 2005, me toca tan fuerte mis fibras, y digo, ¿qué puedo hacer al respecto? La contestación era como una caja de tiempo, ¿no? Sí, se había detenido, se había detenido el tiempo en los 50s y más. A través de Henry Hernández, él fue un cubano que conocimos Julie, la madre de mis hijos, y yo en México. Sí. Que hicimos una muy bonita amistad, nos lleva a Cuba a conocer la Cuba muy cruda. Sí. De donde él venía. La Cuba que nadie pinta. Sí, la Cuba que nadie conoce. Del patio de atrás. Sí, claro. Sí. Y no obstante estar tan cercano a la filantropía, pero desde la plataforma de las subastas, promoviendo arte, y desde el arte ayudando con un porcentaje de los recursos a beneficio de cientos de organizaciones. ¿Casi fuiste en busca de obra para poderla poner en el mercado? No, al principio fue darme cuenta de un tipo de filantropía que desde la trinchera, desde donde puedes estar, promueves, generas ayuda, pero no estás ahí en el día a día, en la trinchera, de lo que están esas organizaciones requiriendo para tratar de sacar adelante aquel aspecto social o medioambiental que nos corresponde a todos, de alguna manera una corresponsabilidad, pero ellos lo toman como primera persona y en responsabilidad. Sí, es toda una bandera, es toda una postura. La filantropía, sí, y mis respetos y mi agradecimiento porque a todas las organizaciones civiles que han hecho que México estemos donde estamos, porque poco hablamos de ellos. Generalmente hablamos de la parte política y la parte empresarial, pero en la parte de las organizaciones civiles es el tercer sector, donde gobernantes, políticos, empresarios, académicos, todos deberíamos de estar participando en el tercer sector. Es un excelente espacio para tener esta intervinculación
entre empresarios, gobierno, dinero, todos ahí echándole montón porque, a la agenda. Porque eso es lo que permite que tejamos el tejido social. Sí, exactamente. Desde el tercer sector ya dejamos las diferencias de las posiciones, de los oficios, sino vamos hacia el bien común. Y el llegar a Cuba... Causas, proyectos, recursos, administración de los mismos, acabó. Y exacto, la organización civil es el vehículo realmente de cohesión social. Es un tejido. Y entonces ahí sumamos los esfuerzos de todos. Claro. Entonces por muchos años colaboré en esa área desde la Es una galería, tesis, es una forma de entender qué importancia tiene el movimiento de la sociedad civil. Y ahí, desde el arte, pues fueron cientos de artistas a través de cientos de subastas que podíamos dar condiciones muy particulares más allá del mercado, porque se trataba en las subastas... No era vender cuadros para obtener dinero y distribuirlo. Sí era vender cuadros para vender dinero y distribuirlo. Pero una cosa es las grandes obras maestras que están en los museos, o donde sí teníamos obras de coleccionistas, pero era la suma de las voluntades desde el artista que apenas estaba empezando, hasta los artistas consagrados que hacían un esfuerzo especial más allá del mercado para sensibilizar al público allá, porque habían piezas que salíamos desde 100 pesos y podíamos tener un Toledo que salíamos desde 100 pesos, y entonces era dar la posibilidad de también romper el sentido de que el arte es elitista. Claro. Y era posible a cualquier bolsillo tener una obra de arte, y no solamente al poseer, entre comillas, una obra de arte, porque no se lleva nada, solamente es un medio, pero es un medio en donde el mercado de arte le hemos dado valor. Pero si aparte le sumamos el valor de dar, pues ya es un valor agregado. Claro. Que en el acervo de la vida de unas personas, aquellos que habían podido haber convivido con los grandes artistas como un Diego Rivera, una Frida Kahlo, etcétera, Tamayo, por algunos cientos de pesos, después esas piezas, ya ahora sí en la historia del arte, vienen a ser las piezas que se subastan en las grandes casas de subastas internacionales. Mira, llega esto a colación en el sentido de que alguno de los artistas plásticos de revelación que Norman apoyó, tienen tal riqueza que un día va a ser referente de la plástica latinoamericana. Así te la pongo, del nivel de calidad que tienen. Sí. Y él los vio desde la cuna. Desde la base, desde la raíz. Pero yo justo te iba a decir eso. Todos tenemos pensado, o la mentalidad de que esas subastas son para ricos. O sea, yo que no soy empresaria, que no tengo acceso, por decirlo así, a esas subastas. Sí, a lo mejor puedo ir a ver, ¿no? Sí. Pero ahora que me estás diciendo que lo están haciendo como más base, como más... vengan y vean lo que es. Es que es parte de todo, es parte de todos. Sí, es que eso es a lo que yo iba. O sea, el arte es parte de todos, y todos somos parte del arte, nos guste o no nos guste. Porque hay artistas que están plasmando desde su vivencia algo que todos estamos viviendo, ¿no? Y te podrás enganchar con algún artista y con otro dirás, ay, no, sí no. Pero eso ya es de cada quien. Pero yo a lo que iba más bien, o lo que te quería decir es eso, que muchas veces sí pensamos, no, pues es que, o sea, eso es para ricos, ¿no? Como, ¿a qué vas? Si son miles de millones de dólares de lo que estás hablando, que a veces en nuestra cabeza ni cabe. O sea, cuando dicen las cifras en las que se venden los cuadros, dices, ay, o sea, en mi cerebro no cabe esa cifra, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y que ahora lo estés haciendo como más voz populis, o sea, como más popular, como más, oigan, vengan, entren a las subastas, vean lo que es una subasta, porque muchos ni siquiera tenemos la idea de lo que es una subasta. A lo mejor sabemos lo que vemos en la tele, ¿me explico? Sí, pues eso ha sido mi vida del mundo de las subastas por muchos años. Después llegó a Cuba y fue un proceso de al principio de ir descubriendo artistas y poder servir desde el arte. Yo creí que al principio solamente iba a empezar un proceso de comprar obra de algunos de los artistas, llevarlos a México, empezar a promoverlos a través de las subastas, pero el proyecto fue creciendo cada vez más. Fueron decenas de artistas
y después se tuvo que ir puliendo. Claro. Y fueron 11 artistas que cumplieron con las condiciones para hacer un primer libro, que llamé Revelación, que haya nacido a partir del triunfo de la revolución, con el sentido de que esa tesis fue un análisis antropológico social del proceso, vista desde el hombre, sí, pero sentida desde el artista y expresada, sí, claro, virtuosamente, sí, 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 desde la plástica. Claro. Es que mira, un cuadro y una obra ya de una línea de un autor te dice tantas cosas, sí, que muchas veces que no, sí, puedes poner en los textos, no, hablados. Pues estoy de acuerdo, sí, estoy totalmente entonces, de acuerdo. Es una mega comunicación. Sí. Entonces, fueron artistas que no hubieran sido las vacas sagradas, sí, sí, porque no quería estar vinculado al gobierno, sino quería estar vinculado al sentir del hombre. Que fueran virtuosos en la técnica, sí, y que aceptaran un proceso de mentoría y mecenazgo. La mentoría no iba a ser en el arte, porque ellos, la mayoría eran emergidos de la Academia de Arte, que eran extraordinariamente bien formados, claro, a diferencia de la gran mayoría de la Academia de las Artes en Latinoamérica. Fíjate. ¿Cómo ahí hay? Es que, mira, desde ahí ya te lo pongo en perspectiva. La Galería 1010, que tuvimos oportunidad de verlos así en el formato, gran formato. Wow. Perspectiva, composición, color, forma, textura. Wow. Mensaje, cualquiera de ellos. Y encima, si toda esa técnica tiene mensaje, es lo que otros pintores en Latinoamérica tienen. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que dice? Aquí vamos a ver. Es la escuela. Hay escuela. Es la escuela. Entonces, ahí, estos artistas, la mayoría fueron académicamente muy bien preparados. Muy bien formados. Claro. Y después pongamos en perspectiva otras condiciones. El tiempo de Fidel, a partir del triunfo de la revolución de Fidel Castro, y el tiempo de la globalización más o menos van a la par. Okay. Entonces, a medida que nos globalizamos y hemos traducido nuestra experiencia a Time is Money, en Cuba se tradujo a Time is Art. O sea, el tiempo es arte. Esa connotación. Exacto, por lo menos así es como lo sentí y así es como los artistas lo expresaron. Y lo viven. Y lo viven. Y lo viven y lo viven. Y después con las condiciones muy particulares, que incluye un programa de mentoría y mecenazgo. Mecenazgo es de que sus condiciones estaban de alguna manera resueltas, okay, para que su atención fuera absolutamente su creación. Claro. Qué lindo. Y entonces, a medida de que se iban descubriendo los artistas, y a los 11 que cumplieron con esas condiciones los presentamos como el libro Revelación, sí, y en la introducción el arte como herramienta para generar la paz. En ese momento el sentido de la paz era un sentido de que desde el arte pudiéramos ayudar a promover un diálogo entre dos países hermanos, Cuba y Estados Unidos, a favor de todo un proceso social, económico, político, cultural, para ser un sentido de hermandad. Y el Estado cubano lo respetó, nunca lo apoyó, nunca me lo oficialmente lo apoyó, ¿no? No, nunca, pero obviamente tocó el Estado cubano, ya que participamos en 2 bienales en Cuba, después se presentó el proyecto del Museo Nacional de Arte, recorrimos cerca de 10 museos en diferentes estados de la República, y la tesis que lleva el tema social y del éxodo entre Cuba y Estados Unidos se presentó en un primer museo de Estados Unidos. Wow. Entonces, institucionalmente se abrió el camino ya de diálogo desde el arte a favor de la paz. Ese fue uno de los recursos para lograr esta apertura y esta actualización del conocimiento de lo que es la geografía de nuestra gran casa, que pues son nuestros linderos marítimos, es nuestro Caribe, es una sola zona. Ahora, en donde yo fungí como mentor, todos los maestros de los cuales yo me iba nutriendo, iba estudiando, de la cábala, de chamanismo, de budismo, de metafísica, de física cuántica. Grandes mensajes. Era el mismo material que yo les iba dando para que con su virtud
en el arte lo tuvieran como un apoyo en relación a lo que emerja de él, estuvieran absolutamente alineados a ser unos vehículos, las manos de Dios. Claro. Entonces, y lo que emergió, es un mentoring, se convierte en una escuela, en una academia. Claro. Exacto. Y lo que emergió de esos artistas, pues soy su padre y pues qué puedo decir, me parece extraordinario. Soy parte ¿Su mentor? Sí, soy su mentor, sí. O sea, soy el padre filosófico que permitió que eso emergiera. Ellos fueron la materia sí, de un pensamiento filosófico que yo cada 2 meses fueron 50 viajes exactos, 8 años. Wow. Sí, no, es todo un proceso. Pues, y está ahí, sí, es que y claro. está ahí. Está ahí. Pero eso llegó hasta 2013. Okay. Y ahí se trocaron todos los aspectos de lo que tiene que ver la paz. Desde lo individual, lo social, lo medioambiental, lo filosófico, lo religioso, lo espiritual. Claro. Los procesos de Cuba y Estados Unidos, pero al mismo tiempo también los procesos de la humanidad. Uh-huh. Es una tesis. Sí, porque al final, como dijimos al inicio, pues es este proceso de Cuba, pues es un laboratorio de Latinoamérica, al final del día. Exactamente. Entonces, a medida que nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida fue más acelerado, en el mundo globalizado las expresiones del arte también se conducían a expresiones muy rápidas de arte. El arte conceptual vino a abrir una puerta dimensional que muchas academias y muchas instituciones de arte abrieron hacia el arte conceptual. Y entonces yo considero que como apertura es maravilloso, porque también entendemos que la creación del arte, el arte tiene que ver también con un concepto mental, claro, plasmado, sí. Y considero que sí dejarán la huella, obviamente algunos, uh-huh, pero hay mucha pérdida de tiempo en lo que yo llamo arte basura. Porque es una expresión artística, creativa, espacios, pero energía, trata de buscar un mercado, de mercado, pero genera absoluta confusión. Pero no dice nada. Bueno, pero por otro lado, entendamos que el arte es un reflejo del hombre. Claro. Entonces, sí, estamos en un tiempo coyuntural de una transformación muy profunda a ritmo vertiginoso. Sí. Muy rápido. Sí. Sí. Y entonces eso es esa crisis existencial que está en todo el sistema, el financiero, el cultural. Entonces toca el artístico. Claro, también lo toca. También lo toca. También se manifiesta ahí el pensamiento del hombre, ahí también se manifiesta por supuesto. Esa crisis. Pues y entonces es parte. Sí. Pero si queremos pasar más allá de eso, tenemos que regresar a la esencia del arte. Y básicos, después a las bellas artes. Los principios del arte son los principios del arte. No se pueden mover, nada, no se puede mover. No se deberían de poder mover, pero realmente han sido prostituidos durante mucho tiempo. Por supuesto, pero así podemos entender que estamos pasando por una crisis existencial. Claro. Y que todo eso, limpiaremos la casa, la basura se irá a la basura. Sí. Y desde el espíritu renacerá. Sí, claro. Y que entonces, al final el arte históricamente fue también su expresión más pura. Más pura. Y es increíble porque cumple con este altísimo propósito en cada generación, de cada época de la civilización, de la historia, de toda la humanidad. Pero entonces hablamos de lo que siempre hemos hablado, tenemos que regresar a nuestros inicios. A los básicos. Entonces, tenemos que otra vez empezar desde abajo. Y revelación para mí fue eso. Claro. O sea, a medida que en esta convulsión personal, porque yo tú incluido mi tiempo del despertar y decir el despertar no es de que un día ya despertaste, no, es un proceso. Fuera. Ahora soy el nuevo normal, ¿no? Es un proceso de muerte y renacimiento constante continuo y vertiginoso y en el ser quiere decir en todos tus cuerpos. Obviamente empiezas por el cuerpo mental, el intelecto. ¿Quién soy? ¿Qué estoy? Las catedrales de tu pensamiento ya empiezan a derrumbarse. Tu apocalipsis, tu propia, desde el pensamiento se derrumba. Y obviamente hay mucha confusión, de ahí el revelacionismo. Claro. Y tienes que iluminarte desde adentro, hacia la cosmovisión de unidad. Sí, claro. Sí. Pero después rompe un paradigma interno en donde estás empezando a vibrar más alto,
pero tu colectividad de donde vienes está vibrando en donde tú estabas. Sí, ya no se parecen. Exacto, y entonces... Y hay diferencias. Empiezas a tener diferencias, incluyendo tus círculos más nucleares. Desde la familia, desde la familia, pareja, por supuesto. Tus familiares dicen, ¿qué onda, Norman? Qué raro estás. ¿Qué te pasó? ¿A alguien le parece? No, y saben una cosa, gracias Norman, te lo digo públicamente por compartir estas historias que parecieran histerietas, pero no lo son, porque esto habla del proceso interior y es muy legítimo. Sí. Y lo que está en Norman ocurriendo y lo comparte resulta inspirador. Así es. Porque al final es una búsqueda, es una conexión con su propio proceso de esencia y de cómo tiene que jugar con todas estas variables antes y después de dar con su propia casa, ¿no? Claro. Gracias por compartir, porque sí. no es fácil venir aquí y decir, así voy. No, pero es que además, o sea, es muy legítimo. Muy legítimo y muy lindo el saber que no es, él ha ido cambiando, yo creo que igual que todos, poco a poco, sobre la marcha, de una u otra forma. Pero hoy de pronto se dio cuenta que en este paso de su vida no había transformado o no había transformado lo que necesitaba. Y hoy tiene las herramientas suficientes, porque además ha trabajado mucho tiempo. Muchos años, sí. Y tiene las herramientas suficientes para decir, tuve que renacer, o sea, eso no me funcionaba. Atrás, ¿no? Ay, como sí. estás ya, ¿no? Quisiera estar en esa. Soy promotor, me tengo vuelvo a galería, dormir, ¿y para qué me la complico, o sea, no? Mira, cuando estudias la Biblia, te dicen, tienes que vivir la Biblia de manera vertical. Y es como Sodoma y Gomorra, no puedes voltear para atrás. No puedes voltear para atrás. No, allá o sea, eso ya es tu pasado. Sí. Y tu pasado es tu pasado. ¿Qué podemos cambiar de nuestro pasado? La manera en que miramos nuestro pasado. Claro. ¿Qué aprendemos de él? Uh-huh. ¿Y qué podemos modificar del futuro desde el presente? Claro. Nuestra conciencia cada vez más iluminada en lo individual y en lo colectiva, en el área en donde cada quien es experto. Sí. Pero eso es desde nuestro aspecto mental. Sí. Tomemos en cuenta que el despertar es el despertar del ser y tenemos que trabajar nuestros 5 cuerpos de manera armónica, porque si solamente trabajamos el cuerpo mental y no trabajamos el cuerpo emocional y no trabajamos el cuerpo espiritual y no trabajamos en el energético, sí, claro. Porque también pocas veces hablamos del cuerpo energético, a veces nos quedamos nada más en los 4 cuerpos, físico, sí. Mental, emocional y espiritual, pero la energía pasa a través de nosotros y somos luz. Pues es que todo es energía, no podemos decir, es como decir voy al gimnasio y trabajo nada más la mitad del cuerpo. Y encima de ese proceso Norman va adquiriendo una responsabilidad y un lugar. Claro. En una organización que tiene connotaciones ya nacionales, han tenido presencia internacional, sí. Que es el espacio de una cultura de paz, me refiero a la Comisión Nacional de Paz. Es que además eso es lo que está más padre. Y esa es una responsabilidad, ya es otro claro. Traje, es otra interacción. Sigue Norman el personaje, porque seguimos creciendo todos los días, pero es también tratar con otros personajes, otros individuos, otras agendas, otros intereses, dentro de la cancha de la cultura de paz. Es interesantísimo. Sí, no, pero además debe ser invitarlos también, o... No, y conténlos, interprétalos. Por eso. O sea, pero yo a lo que voy es invitarlos también hay que moverse para acá, chicos, porque ahí ya no es la opción. Yo creo que es ahorita, todo un reto, ¿no? Pues ahorita como director. O sea, de alguna manera estamos seguido un poquito la historia del personaje, por decir, en el mundo del arte, artista, sí. La galería, la filantropía, uh-huh. Cuba, el revelacionismo, de ahí viene Norman y luego la mentoría, el mecenazgo, el proceso de diplomacia cultural y México, Senado de la República 2012. Último año de Calderón, Irán Valdés Chávez, el que inicia la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, convoca a diferentes personas e instituciones que estábamos trabajando en el tema de paz, yo fui uno de ellos, uh-huh. Porque él desde la parte política estaba dándose cuenta que habían ciertos vacíos en la ley,
en relación al tema de paz, cultura de paz, educación para la paz, y que se necesitaban recursos para contener ese proceso de violencia que ya estaba siendo patológico para México. Claro. Y que ahora ya es el colmo, pero ya desde aquel entonces. Desde aquel entonces, sí. Y no dictaminan un recurso para cultura de paz, un peso, estamos hablando del 2012. Se gasta en cualquier cantidad de cosas, pero en cultura de paz no. A 2018 seguimos porque en la misma. Porque se entregaron las propuestas. En 2018 seguimos en la misma. No, por Dios. Así, eso es. Con esta urgencia, es decir, ellos presentaron los proyectos de ley para que en el tercero constitucional, que tiene que ver con la educación, la cultura de paz. Eso ha sido en esta 63 legislatura, pero estamos hablando en el 2012. ¿Y qué crees? Ningún cuerpo legislativo se tomó esa bandera como suya para poder aprobar y tener un peso para hacer este tipo de tareas tan urgentes en México. Bueno, sí, continúo. No opinen, porque no hay nada que opinar. Sí, no. Solamente lo exponemos y ese es el síntoma que obviamente nosotros que estamos trabajando en el tema de paz, cultura de paz, educación para la paz, en su transversalidad, solamente lo exponemos a la sociedad, no lo exponemos al gobierno, lo exponemos, el gobierno está formado por personas, entonces lo exponemos a las personas, y entonces es un proceso que tenemos que entender, el proceso de paz no como una utopía, y que agradezco al presidente Enrique Peña Nieto por haber puesto el primer eje de gobierno, un México en paz. Pero ahí hubo un error, cuando en 2013 te mando el primer eje de gobierno, México en paz, en los estudios de paz prácticamente la paz es sinónimo de cultura. Y el primer error fue quitar 4,000 millones de pesos a la cultura en 2013. Y después eso se replica por estos 5 años. Sí, claro. Y se agrava porque también se le quitan recursos a la educación. Claro. Encima. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz quitándole recursos a lo que brinda paz? La cultura. Sí, y la educación. Y la educación. Y desde la educación, obviamente, podemos tener las capacidades para después ser contenido en una sociedad que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Sí. Los aspectos del sistema que nos llevan hacia el orden, la ley, la transparencia y la verdad. Y lo que está del lado oscuro. En el lado oscuro está todo lo que no está ahí. Corrupción. Entonces simulación, mentira, violencia. Bueno, y particularmente se dice la guerra contra el narcotráfico. No. La única guerra que existe desde mi perspectiva es la guerra de la conciencia. Porque la guerra del narcotráfico que conlleva, pues sí, desde dónde se genera, en dónde se empaca, a dónde llega, cómo se transporta, quién etcétera, consume, quién lo consume, pero no es nada más los narcóticos, o sea, no son los narcóticos ilegales, porque hay una sociedad que consume narcóticos, legales e ilegales. Entonces, ¿en dónde están los intereses de los que no les interesan que esos sean legales? En primera. Segunda, la sociedad desde esta transparencia puede contener a las personas que viven de hacer lo que se hace de este lado, y al decir de este lado es tráfico de órganos, tráfico de personas, trata de personas, armas falsos, dinero falso, obras de arte falsas, facturas, todo lo que la ilícito, corrupción, todo lo ilícito, todo ese paquete, ese gran paquete. Exacto. Entonces, parte de la sociedad está aquí, tolerando. Sí, y de alguna manera viviendo o sobreviviendo desde este lado. Entonces nosotros tenemos una guerra contra las personas que hacen esto, tenemos una guerra prácticamente contra todo México. Pero entonces es un asunto de conciencia al final. Por eso, entonces, ¿cómo pueden tomarse una guerra? Porque son guerras genéricas. Sí. La guerra contra el terrorismo, la guerra de Bush.
el terrorismo, el fenómeno del terror, pongamos a las personas en condiciones de terror y va a emerger el terror en las personas. Claro. Sí, se reproduce. Sí. Pongamos una persona un campesino que lleva, no hoy, muchas generaciones en sentidos de pobreza, de miseria, y de repente un grupo le permite decir, a ver, tú cultiva esto, yo te cuido y vas a ganar 6 veces más. Vas a ganar. Vas a ganar o vas a sobrevivir. No importa cuánto, el chiste. Entonces, es ¿quién vas es a el ganar. malo? Claro. ¿Quién es el malo? Sí. Y esto que lo producen, hay una sociedad que lo consume. Sí. Y si el mayor mercado es Estados Unidos, de regreso vienen armas. Sí. El 80% de las armas de nuestro país y las balas vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos, sí. Entonces, a ver, aquí no es un problema de México. No. Y no es un problema interno de México únicamente. No. Es un problema que tenemos que poner sobre la mesa y bueno, venimos a dar una noticia. Venga. Porque de eso y de muchas cosas más vamos a hablar, bueno, antes que nada, en los tiempos electorales. La Comisión Nacional por la Cultura de Paz emitió ya un comunicado a los 4 candidatos a la presidencia que firmen un acuerdo que saldrá en esta semana. Se hará obviamente público, Okay. en donde como ciudadanía estamos proponiendo que el primer eje de gobierno del próximo gobierno sea la cultura de paz. Porque para continuar con el legado de Enrique Peña Nieto de paz, aquí es cómo hacer la paz. Claro. Entonces, una cosa es la paz y ha habido todo un esfuerzo de todas las partes, incluyendo la comisión. Y la comisión, hoy por hoy contamos con los expertos a nivel nacional e internacional, desde los premios Nobel en las artes, en las ciencias y en las humanidades, con proyectos prácticos de educación para hacerlo ley, para fomentarlo en las instituciones y hacerlo y práctica en pensamiento, palabra y acción. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a invitar a que lo firmen los candidatos. Esa era mi pregunta. Llegue justamente. quien llegue, ya se comprometió. No. Esa es una invitación ciudadana a firmar los candidatos. El espacio está en la Embajada de la Paz. Es un espacio en donde es un espacio absolutamente neutro. Neutro, claro. Neutro, es un espacio de luz en donde han llegado los grandes exponentes del tema de paz. Desde ahí es en donde hemos estado preocupados y ocupados en soluciones y en propuestas, pero que toquemos desde la raíz el problema. No hablemos desde afuera y continuemos con este sentido de sociedad victimaria que cada vez apuntamos con un dedo al presidente en turno y quién tiene la culpa, y es un chivo expiatorio que cuando hablamos de corrupción y ponemos a un X gobernador con X número de miles de millones, pues hay una estructura abajo que sostiene todo eso. Sí, incluso social. Por eso, pues entonces es México y si estamos hablando de paz, hay un precedente para la paz que es unidad. Entonces México, los que llamemos buenos y malos, la bondad y la maldad está en cada uno de nosotros y depende desde qué circunstancias va a emanar. Claro. Entonces nuestra única lucha es una conciencia dormida, una conciencia despierta. Una conciencia de unidad, claro. ¿Y la conciencia despierta de qué? De que somos unidad de nuestra unicidad. Y de que no solamente empezamos siendo mente, que estamos en un proceso de cataclismo de nuestras catedrales de pensamiento y tenemos que iluminarnos desde adentro. Claro. Entonces, después de esto, de que logremos que todos los candidatos lo firmen, pasemos la contienda electoral y después, el 21 de septiembre, que es Día Mundial de la Paz, emerge en Guadalajara, Jalisco, el Foro Global Ciudadano en Cultura de Paz. Van a ser 4 días de congresos, de mesas redondas, se están estableciendo los lugares, etcétera, etcétera, donde tendremos, pues desde premios Nobel hasta los grandes exponentes en el tema, algunos directamente hablando, otros hablando de diferentes lugares del mundo, pero aquí empezando un proceso en relación a lo que México firma en las Naciones Unidas para el 2030, en relación a sustentabilidad que incluye cultura de paz, lo tomemos como eje para que después esos ejes, pero analizados de manera práctica por los expertos, lograremos un documento que es el derecho universal a la paz.
Okay. Ya un pronunciamiento. Con una arquitectura y un pensamiento universal. Que dé dirección hacia donde deben de ir todos los esfuerzos en los ámbitos que mencionas: academia, gobierno, sociedad, economía, empresariado. Es transversal. Etcétera. Transversal. Una postura. Exactamente. En lo horizontal y en lo horizontal. Y en lo vertical. Unos pactos y unos acuerdos. Y al decir pactos y acuerdos, va a estar la representación ciudadana en cada una de las áreas correspondientes, porque no podemos decir de que el papá gobierno dice y después pasa la ley y después pasa al jurídico y después nadie lo hace. Claro. Entonces podemos transformar la ley, pero si no lo fomentamos y si no lo educamos y no lo ponemos en práctica, debe no sucede. de ser enlazados todos los circuitos del proceso, porque para este teléfono descompuesto. Sí, claro, lo tenemos que bajar a la base, porque si no... presentas un proyecto que no está bien construido, los diputados puede ser que ni le entiendan, no se aprobó, y aquí los esfuerzos sociales y civiles otra vez no logran o luego ni les llega, ¿no? O sea, no saber cómo. Claro. Eso es una realidad patológica de nuestro sistema, patológica. Claro. Patológica en el sentido de que cada vez estamos requiriendo más tecnología, más verdad, más transparencia, y sabemos que eso es un proceso. No va a suceder de la noche a la mañana, como tampoco está sucediendo en nosotros nuestro cambio. Pero sí tenemos que saber que esa es la dirección. Pero que vamos todos para allá. Claro, y la idea entonces es llevar esta cultura de paz a la escuela. O sea, eso es lo que urge. Sí, hay dentro la reforma integral de cultura de paz, con cerca de 25 iniciativas, que en la legislatura 63, la legislatura 63 fue aprobada y muchísimas gracias a todos los diputados, porque es el primer paso. Es el primer paso, pero sabemos que tenemos toda una corriente de cultura de violencia inmersa en el sistema. Pero haber sido fue el primer paso. Claro. Irán Valdés, mi reconocimiento, porque él es el que estuvo adentro haciendo posible todo el cabildeo entre los partidos, y se logró que en el deporte, en la ley de cultura y deporte, entre cultura de paz. Y entonces desde el deporte hay toda una serie de propuestas, incluyendo el campeonato del fútbol que tenga que ver con cultura de paz a nivel nacional. Es una propuesta que está haciendo la FIFA, y después bajar desde el deporte, cómo desde el deporte ayudamos a activar nuestro cuerpo y fortalecer los valores. Claro. Y las que consideramos que son el eje, las dos columnas que permitirían dar realmente el paso firme a esa verdadera transformación en lo jurídico a nivel constitucional, es que se incluya educación para la paz en el artículo 3º constitucional. Claro, esa sería como la joya de la corona. Es la joya de la corona. Sí. Si logramos eso, entonces nos educamos para la paz, que hay metodologías que ya las tenemos, las mejores del mundo las tenemos, las que han emergido de México, las que vienen de otros países. Estamos en un proceso de tomar lo mejor y después traducirla, ya no únicamente al español, traducirlas al español, pero estamos viendo también empezar a traducir esas metodologías a algunas de las lenguas madres de México. Claro. Empezamos por el náhuatl, y una de las lenguas madres, vamos a ver cuál. Pero logrando eso, y después la siguiente es la ley de fomento a la cultura de paz a nivel institucional e interinstitucional. Claro. ¿A qué me refiero institucional? Instituciones de gobierno, públicas, privadas, empresariales, académicas. Se fomenta la cultura de paz y viene todo un proceso de certificaciones. A medida que se vayan certificando las empresas a través de sus procesos y las personas, cada persona que se certifique en educación para la paz no es para ser un mejor empleado, es para ser un ser humano. Claro. No es mejor un ser humano, no, es un ser humano. Es para ser humano. Claro. Y al entender que somos seres humanos, también cada una de nuestras instituciones es un ser con un cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y energético, y lo cuidamos como tal. Y entonces, desde ahí, pues estamos como en aquella época donde decían si la tierra era plana o era redonda. Pues estamos en un abismo que fuimos educados desde esa cosmovisión fragmentada y de un pensamiento dual. Enorme red de sistema de creencias que vamos alimentando generación por generación, pero no hay un corte. Exacto, y el corte, pues imagínense, si cambiamos de aire, ¿cómo no va a haber un corte? Tiene que haber un corte. Claro, sí. Y el corte siempre es esa evolución. Sí. Algunos científicos hablan ya que estamos pasando del Homo sapiens sapiens al Homo Deus. Ya hoy desde la ciencia ya podemos generar vida.
Sí. Ya se reconoce la partícula de Dios desde la ciencia, la metafísica y la física cuántica ya tienen idioma en común. Ya hablamos de vibración. Sí. Ya reconocemos cuáles vibraciones están abajo del corazón. Ya no es un montón de locos que están hablando de cosas raras. Cada vez somos más locos que hablamos de cosas raras. Ya hay fundamentos en la ciencia. Pues los y en locos la somos los que cambiamos el mundo. Que nos hablan de una unidad de pensamiento en el planeta y de una resonancia mórfica y de esta partícula que une todas las moléculas, pero del universo. Así no solamente del hidrógeno o del nitrógeno, sino en el cosmos. Sí, de todo el universo. Entonces eso nos anticipa, Norman, un nuevo paradigma, pero también esta sí sería alquimia social. Bueno, ahí empieza en el Foro Global, pero después el Foro Global que está emergiendo de nosotros y estamos convocando. Guadalajara, 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz, 4 días, se están definiendo las sedes, se están definiendo ya quiénes van a ser los ponentes, bueno, todo que en cuanto esté, lo haremos público, obviamente, pero después viene cómo vamos a llevar estos pactos y estos acuerdos estado por estado. Claro. Entonces viene una gira de un programa que estamos llamando Confluencias por la Paz, que van a haber 36 ciudades en este año Paz 2018-2019. Estamos llamando año Paz, oye, ¿no? Año Paz, de Día Mundial de la Paz a Día Mundial de la Paz. Muy bien. Entonces, a partir del Foro Global Ciudadano en este 2018 empieza el Foro Global Ciudadano y 3 años vamos a estar dedicados en México para poder introducir, ilustrar, instruir, inspirar, fomentar, proponer, activar y manifestar en pensamiento, palabra y acción la transformación de un pensamiento en su cosmovisión de unidad y desde ahí resurgir como individuo, como nación y ser ejemplo para una humanidad. Bueno, pues entonces viene una agenda que se va a definir, también será pública, en qué estados estaremos algunos de los representantes del Foro Global, porque en cada uno lo estamos llevando a nivel sistemático. ¿Con qué objeto? De que todos estos programas va a ser un menú que vamos a brindar a la sociedad, a gobierno, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil, porque es de todos. Entonces, por ejemplo, a medios de comunicación, va a haber también un pacto de medios de comunicación, porque en donde te enfocas se expande. Y hoy por hoy, si pusiéramos un lector en relación a medios de comunicación y nada más con 4 colores, podríamos ver cuánta de la noticia es roja, cuánta es amarilla, cuánta es verde y cuánta es blanca. Entonces, tenemos que cambiarlo. Más blanca, más blanca, más verde, la amarilla, la necesaria, y la roja, pues cuando sea necesaria. Entonces, sí es un poco de todo, pero cambiar, hacer la ley de Pareto y cambiarlo. Pero eso es desde los medios de comunicación, que llevan una corresponsabilidad de gobierno, cómo prevenimos, pero cómo proveemos para que no suceda. Bien, pues estamos cerca de cómo proveemos y lo único es voluntad. Así es. Porque teniendo la voluntad, tenemos que pasar esos 21 días de resistencia de nuestras células a ver si es o no es, pero tenemos que hacerlo para ver que si verdaderamente funciona. Entonces, pues estamos poniendo 3 años. Bueno, 3 años para México, donde si tenemos ahorita la voluntad de los candidatos a la presidencia de la República, si tienen la voluntad, porque obviamente después de hacérselos llevar a ellos, también ya haremos una agenda donde todo esto será noticia pública. O sea, todo esto tendrá su rueda de prensa y estaremos anunciando paso a paso si un candidato dio el primer paso, si el segundo candidato dio el primer paso, obviamente lo sabremos todos. Pero nosotros venimos construyendo nuestra propia agenda. Desde ahí, todos estaremos, porque obviamente este foro que tenemos a los grandes exponentes internacionales se estará obviamente difundiendo a nivel global. Y México será solamente el centro de 3 años donde estaremos hablando de los temas de paz de México y del mundo. Porque desde México
reconociendo que somos uno, solamente desde una posición geográfica, pero los mejores analistas estaremos ayudando a tratar de lograr el diálogo, la comunicación, la resonancia adecuada entre a veces dos países en conflicto, o dos religiones, o dos grupos sociales, o entre empresarios y sindicatos, entre dos grupos en conflicto. Claro. Hay técnicas de paz. Sí. Entonces, al saberlas aplicar, podemos, obviamente, la vida nos va a poner siempre retos y conflictos. Aquí es cómo abordamos el conflicto sin violencia. Claro. Sin armas es otro método, que es otro tipo de proceso. Exacto. Que no implica derrama de balas, derrama de sangre y violencia con más violencia. Es que esa es la cosa. Esa es la virtud de un protocolo como estos. La idea de parar una guerra con más guerra a mí me parece totalmente absurda. Ya llevamos 2 sexenios y sigue peor. Nunca ha sucedido. Llevamos miles de años. Bueno, son 5 para los 11, Norman, donde hacemos contacto con los protocolos, con la agenda, con la organización, tanto en redes sociales como en el sitio web. Bueno, hoy por hoy Comnapaz, pero yo calculo en un par de semanas ya esto desde la Comnapaz y desde algunos otros foros, Planeta 2013, primero Gerardo, gracias, ha sido un medio que le ha abierto la puerta a Comnapaz, a este tema, por todas las veces que nos has permitido compartir y llegar a muchos lugares del mundo a través de esta plataforma. Muchísimas gracias. Y bueno, desde Planeta 2013, obviamente, tú ya eres parte de la comisión, eres una parte estratégica de vinculación de comunicación. Y después creo que ya será noticia pública, noticia pública a medida que vayan firmando los candidatos. Claro. Y que independientemente quién gane, la verdadera transformación de un país es cuando todos ponemos de nuestra parte. Lo que a cada quien le toca hacer. Que cada quien haga lo que tiene que hacer. Hagamos, ¿no? Y ahí es en la corresponsabilidad. Muy bien, pues entonces sería por lo pronto comnapaz.org. Y también en el Facebook sería Comisión Nacional de Paz. Comnapaz también está. Comnapaz también. Sí. Y mi parte, Norman, como siempre, me ha tocado compartir esta agenda de la Comnapaz desde dentro, como tú bien dices, participar en los procesos de mejora y también de comunicación, lo cual agradezco, y de nuevo pues regresar ese entusiasmo para seguirles apoyando en todo lo que se puede hacer para fortalecer esa visión, esa misión tan importante, yo diría fundamental, urgente, estratégica para México, y mostrarle al gobierno y a las organizaciones de que hay otra forma de transformar nuestra sociedad, y no necesariamente la violencia se contesta con más violencia, con más cárceles, con más punición, sino con mejores modelos y métodos de cultura de paz, con la educación, con la cultura y con estas fórmulas que están probadas, porque los premios Nobel los distinguen a nivel internacional por ser formuladores en distensión y paz en conflictos importantes como Bosnia, Herzegovina, etcétera. Están con la comisión. De hecho, ellos mismos han señalado a la comisión como uno de los laboratorios más importantes del planeta. Así es. Sí. Ellos lo reconocen. La reforma integral de cultura de paz, el doctor Johan Galtung, que es el premio Nobel, bueno, es nuestro más importante mentor, mediador de más de 150 conflictos internacionales, reconoce el mejor proyecto a nivel global de cultura de paz. Así. Claro. Y digo, también lo importante es invitar a todos que estén pendientes y a que se acerquen, porque también nosotros desde nuestra casita, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar con esto, porque si desde arriba se va a empezar a trabajar, nosotros tenemos que estar listos y preparados. La virtud también que tiene este plan es que las personas desde cualquier ámbito pueden empezar a tener esa cultura de paz, pero bien alineada, con cursos, con talleres, con proyectos, con programas. Ya la comisión ha diseñado una estrategia para tener delegaciones, en este caso se dicen presidencias de mesas de paz, para irse construyendo a nivel estatal, a nivel regional. Entonces se ha avanzado también mucho en eso, y a los amigos que estén pendientes para que Norman, el equipo de Comnapaz,
vaya dando a conocer estas estrategias de participación ciudadana. Sí, que es muy importante. Participación civil y por supuesto empresarios, académicos, gobierno, sociedad. Es un trabajo de todos. De todos. A todos nos alcanza y a todos la nos paz. Toca y nos corresponde. No la violencia, a todos nos alcanza la paz. Así es. Gracias, Norman. Yo, antes de despedirme, ¿quieres poner el logo de esta Expo Olin Mexica que estamos iniciando del 7 al 10 de junio en Xochimilco? También involucrados academia, sociedad, tradición, cultura, el gobierno de Xochimilco. Queremos agradecerlo. Xolotl y también Sergio Gómez nos han hecho partícipes también del comité de organización, eligiendo 2013 como su medio asociado de comunicación, y habrá exposiciones, artesanías, juego de pelota, ceremonias, expo Xolo Escuincle, medicina tradicional, arte marcial prehispánico, música, gastronomía, conferencias y un conversatorio. Y el plato fuerte es que nos ha tocado en otros años convocar los encuentros de arqueoastronomía. Hoy de nueva cuenta ponemos una mesa para revisar nuestros sistemas calendarios, el cómputo del tiempo por los expertos, que nos dan la pauta de por qué es importante retomar los ritmos de la Tierra, que están regidos por los ritmos del sistema solar sí. y del sistema del universo. Entonces, estamos hablando que desde 2014 al 2026 se generan los momentos más críticos en términos climáticos. Nos quedan 20 años más de derivación climática y habría que colocarse en cómo la Tierra nos aprieta, porque es justamente cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Exacto. Entonces vamos en resonancia con esos cambios y estamos organizando, porque regresé de GENAC, de este encuentro internacional de chamanismo, donde ya se aprobó en consejo, porque estuvimos en una asamblea donde había representantes de 20 países y asumieron el día del encendido del fuego nuevo con Pléyades al cenit como un momento planetario para reconectar con el corazón del cielo, el corazón de la Tierra a nivel planetario. Claro. Y aquí estaban los representantes de Gaden Chartse, que tienen 20,000 monjes en la India, y el mismo director del Instituto Loseling en México me dice, cuenta con que estaremos tanto el Rinpoche, que está en Atlanta, como los más importantes jerarcas, acompañándoles, 20,000 monjes, ese día haciendo oración por la Tierra el 19. Así que todo esto se va a ventilar ahí para ir haciendo una estrategia, encender el fuego sagrado en todo el planeta. Ya se puede. De hecho, es algo que hemos iniciado hace 9 años. Ahora ya se está entendiendo que es muy importante esta resonancia mórfica con un momento astronómico. Tenemos Pléyades al cenit 20 de mayo y 20 de noviembre. Y son los foros precisamente los que nos permiten decir que no estábamos alucinando, sino cada vez se corrobora que es mejor tomar el tiempo de la Tierra de las veintenas. Y dejarse fluir. El Sempu Wali. No poner resistencia. Gracias, Norman. No, como siempre. Al contrario. Gracias. Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. México renaciendo. México renaciendo. 11:03 y dejamos los micrófonos para Nueva Mujer. ¿Estás conduciendo? No, yo los martes. No. Bueno, ya. Ceci Su creo que le toca hoy. Que ya viene para acá. Nueva Mujer, y nos despedimos. Muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde vean este video. Y gracias a Gabriel Jiménez también en los controles técnicos, como siempre, pues una excelente producción. Acabamos de colocar nuevos eventos en nuestra página de eventos en 2013. Estamos impulsando ya un acuerdo con una de las promotoras de talleres más importantes del sureste, que escogió también 2013 como su campaña. Y pues ya viene la escuela de Gregory Grabovoi, que están como los grandes científicos rusos, con una rejilla matemática sobre los números del cuerpo, y a través de esa rejilla se puede interpretar dónde están los colapsos orgánicos y cómo poder recuperarlos. De hecho, tienes ahí la tarjeta, ¿no? Pásame el taller, que ya es en junio, y aprovechamos que la conducción todavía no llega para tomar unos minutos. Para tomar unos 3 minutos. Ahí está. Del 15 al 17 Siempre hace lo mismo. Del 15 al 17 de junio. Claro. Está la doctora Edith Papp Hanscom,
que es sublicenciado instructor internacional de la escuela de Gregory Grabovoi. Y pues estos son los niveles de la mejor escuela de las tendencias, pero en el planeta, y estas están en Planeta 23. Entonces, no se lo pierdan este taller con Edith Papp. Y bueno, aquí está Mystic Terra de Gaby y Alejandro, que hemos venido platicando en estas semanas sobre la importancia de hacer una sinergia. Y pues ahí están los resultados. Muchas gracias a todos los que han impulsado. Norman, en junio 8 te esperamos por acá para que nos acompañes como directivo también. El aniversario 9, y lanzamos un nuevo portal, no puedo decir su nombre, en donde todos vamos a tener oportunidad de escribir. Y va a ser un periódico digital. Vientos. De tal manera que de cualquier lugar del mundo, si están organizados en nuestro circuito de escritores, estarán subiendo sus artículos. Ya viene una editorial digital que se llama Now We All In Editorial. Ya está funcionando también nuestro Now We All In Tours. Que ya se lleva este fin de semana un grupo a la playa. Muy bien. Entonces, estamos haciendo una sinergia importante con la agenda ambientalista. Alberto Ruz está en el tercer internacional de derechos de Madre Tierra en Brasil. Qué bien. Y estamos definiendo y desarrollando la campaña de fondos para Alberto Ruz y su película. 2013 es uno ya de los patrocinadores, para dar a conocer las trayectorias de nuestros hermanos que tienen talla ya a nivel planetario. Así que pues es parte de nuestro trabajo. Así es. El enlace, la vinculación, la comunicación, y pues llevar a todos las herramientas que necesiten para poder crecer y avanzar. Poner en perspectiva quienes están haciendo algo. Gracias, Tlazocamati Huelmía, que esto Besos, fue amor. Conciencia Planetaria. Saludos, primo. Nos vemos el fin de semana de este al otro. Hasta luego. Muy buenos días. Planeta.